Hola, ¿qué tal? Como parte del contenido de la experiencia educativa Nutrición y Genética, impartida por la doctora Isa María Ramírez González, nuestro equipo les va a presentar el tema de polimorfismos. Vamos a iniciar con describir el concepto del tema principal. ¿Qué es el polimorfismo? Científicamente es la existencia simultánea en una población de genomas con distintos alelos para un locus determinado. Para comprender mejor este concepto, vamos a entender a los alelos como las variaciones de la secuencia del ADN presentes en una posición definida en un cromosoma. Tal como se ve en la imagen, básicamente el locus se refiere al lugar de un cromosoma en el que se encuentra un gen determinado. En otras palabras, sería más bien como la ubicación de dicho gen. En cada célula diploide, cada locus está ocupado por dos alelos, uno de origen materno y otro de origen paterno, situados en sendos como cromosomas homólogos. Recordemos que las células diploide se refiere a las que tienen 46 cromosomas, o sea, 23 pares. Y son las células somáticas del cuerpo, pero si nos referimos a las células haploide, nos referimos a las que solamente tienen 23 cromosomas y no están en pares. Estas se refieren únicamente a las células sexuales, como los óvulos y espermatozoides. La diversidad genética se genera desde las primeras etapas del desarrollo, comenzando en el cigoto, también durante la formación de tejidos, hasta su conversión en órganos, así como a lo largo de la vida del ser humano. Los mecanismos modulares conocidos que pueden originar a los polimorfismos son la recombinación homóloga. Este es un proceso durante la meiosis en el que los cromosomas homólogos intercambian fragmentos de ADN, lo que genera nuevas combinaciones genéticas. También está la segregación de cromosomas, donde hay una separación ordenada de los cromosomas homólogos hacia células hijas, asegurando que cada célula reciba la cantidad correcta de material genético. Las mutaciones son cambios permanentes en la secuencia del ADN que pueden afectar a un solo gen o a regiones más amplias del genoma. Las duplicaciones son alteraciones genéticas en las que una porción del ADN se copia y se inserta de nuevo en el genoma, resultando en copias adicionales de una región específica. También están las transposiciones, donde hay movimientos de fragmentos de una parte del genoma a otra. Por lo tanto, podemos comprender que el polimorfismo genético, cromosómico o de secuencia del ADN es el responsable de la gran variabilidad existente entre los individuos de una misma especie. Por ejemplo, imaginemos un grupo de personas. Todos son humanos, por lo tanto comparten el 99.9% de su ADN, pero el 0.1% restante tiene pequeñas diferencias, o sea, polimorfismos, que explican por qué uno tiene ojos verdes y otro los tiene cafés. Uno tiene el cabello rubio y otro de color castaño. Uno es más propenso a desarrollar alergias y otros no. Quizás uno metaboliza mejor la cafeína y otro se pone nervioso con un solo café. Todas esas diferencias entre personas, aunque sean pequeñas, vienen de la variabilidad genética dentro de la misma especie, en este caso los humanos. A gran escala, estas variaciones acumuladas con el tiempo y en muchas generaciones son las que han permitido la evolución de las especies. Se pueden encontrar en regiones codificantes del genoma y son llamados polimorfismos génicos, y los polimorfismos genéticos se encuentran en regiones no codificantes. Cuando los polimorfismos solo afectan a un único nucleótido, se denomina polimorfismo de nucleótido único, también llamado SNP, por sus siglas en inglés. Tipos y clasificación de polimorfismos. En cuanto a los tipos de polimorfismos genéticos, estos son variaciones en la secuencia del ADN que pueden presentarse de distintas formas, y entre los más comunes vamos a encontrar primero los polimorfos de nucleótido único o SNPS, que ocurren cuando un solo nucleótido cambia en una posición específica del genoma. La mayoría no tiene un efecto funcional, pero algunos pueden modificar la expresión de genes o la estructura de proteínas. Un ejemplo de esto es un SNP en el gen CYP2C19, que puede alterar la forma en que metabolizamos ciertos medicamentos.
Segundo, las inserciones y deleciones, que son conocidas como indels, que implican la adición o pérdida de pequeños fragmentos de ADN. Si ocurren dentro de un exón, puede modificar la función de una proteína. Por ejemplo, una deleción en el gen CCR5 puede conferir resistencia al VIH. Y tercero, pues también tenemos las repeticiones en tándem como BNTRS y STRS, que son secuencias repetidas de ADN en diferentes longitudes según el individuo. Son clave en pruebas de paternidad y análisis forense. En cuanto a ejemplos conocidos de polimorfismos, tenemos los grupos sanguíneos A, B y O y el factor RH, que determinan compatibilidad en transfusiones, y el complejo mayor de histocompatibilidad, esencial para que el sistema inmunitario distinga entre lo propio y lo ajeno. Y bueno, también vamos a tener polimorfismos estables. Estos son aquellos que se mantienen en el tiempo y en generaciones porque no van a afectar negativamente la salud ni la supervivencia. Por ejemplo, el color de ojos o de cabello. Estos son muy comunes y pues no suelen cambiar. Mientras que los polimorfismos transitorios pues van a ser variaciones que tienden a desaparecer con el tiempo porque pueden estar asociadas a efectos negativos o ser menos ventajosas para la adaptación. Por eso su frecuencia disminuye en la población. ¿Y esto en qué nos va a ayudar? Bueno, esto es muy útil tanto del punto de vista social como del punto de vista médico, porque esto nos va a permitir identificar los genes que hacen a un individuo o a un grupo de personas más susceptibles a desarrollar o a padecer ciertas enfermedades. Son muchas las patologías que se asocian con una predisposición genética de las personas a manifestarlas. Por ejemplo, el polimorfismo LRP1 es como da a predisponer enfermedad cardiovascular, mientras que el polimorfismo de MTHFR y PON1ENOS o la NADPH, que pues igual predisponen a un accidente cerebrovascular isquémico, y el polimorfismo del AGTRI, que predispone a una enfermedad arterial coronaria. Consecuencias funcionales. Y bueno, las consecuencias funcionales de los polimorfismos van a depender principalmente de la región del genoma en la que se encuentren. Cuando el polimorfismo se localiza en una región codificante, hablamos de polimorfismos génicos. En la mayoría de los casos, estos no provocan cambios en el fenotipo y son responsables de la diversidad genética normal entre individuos, como las variaciones en proteínas plasmáticas. Sin embargo, cuando sí producen un cambio fenotípico, la más frecuente es que sea perjudicial, ya que puede modificar características bioquímicas, fisiológicas o morfológicas de las células, originando procesos patológicos. En casos muy raros, estas variaciones pueden ser beneficiosas otorgando ventajas adaptativas que impulsan la evolución de la especie. También existen polimorfismos con alteración fenotípica que no influyen en la susceptibilidad a enfermedades, pero que determinan rasgos como la estatura, el color de cabello o el grupo sanguíneo. Por otra parte, algunos polimorfismos aumentan de forma leve el riesgo de desarrollar ciertas enfermedades y otros son la causa directa de padecimientos genéticos. Ahora bien, cuando el polimorfismo se encuentra en una región no codificante como intrones o regiones reguladoras, puede no producir ningún efecto fenotípico. Sin embargo, pues en algunos casos influye en la expresión de proteínas y ocasiona alteraciones funcionales. La mayoría se ubica en zonas sin función conocida, pero resultan muy útiles para la búsqueda de genes relacionados con enfermedades y para la identificación de individuos, ya que son la base de lo que conocemos como huella genética. Detección de los polimorfismos. Bueno, ¿qué es la detección de los polimorfismos? Bueno, la detección de los polimorfismos, como bien lo dice, es un proceso mediante el cual identificamos pequeñas variaciones en la secuencia del ADN entre ciertos individuos. Estas variaciones obviamente pues pueden ser desde cambios en una sola base del ADN hasta obviamente diferencias en regiones donde ciertas secuencias se repiten varias veces. Estas diferencias genéticas hacen que cada persona tenga un perfil único e irrepetible. Como sabemos, estas variaciones no solo son importantes para entender la diversidad genética, sino que también nos ayudan a estudiar cómo ciertas características o enfermedades se transmiten y se manifiestan en las personas. Aquí lo curioso o lo interesante es que aunque más del 99.999% del ADN humano es idéntico entre todas las personas o individuos,
Ese pequeño porcentaje restante de la variación es suficiente para que cada ser humano tenga un perfil genético único, con diferencias en apariencia, metabolismo, respuesta a enfermedades y obviamente mucho más. Estas variaciones no son errores ni defectos, son parte de la diversidad genética que nos hace diferentes a cada uno de nosotros. Pasamos con lo que son las técnicas más utilizadas para la detección de polimorfismos. Una de las formas más precisas de detectar estas variaciones mediante la secuencia del ADN, que básicamente consiste en leer directamente la cadena completa del ADN para ver en qué partes se diferencias, aunque es muy exacta, es también una técnica cara y compleja, por lo que no siempre es la primera opción. Aquí les presento lo que son una tabla con las técnicas que nos podemos encontrar, junto con sus ventajas y limitaciones costo-beneficio por cada una de ellas. Entre las más accesibles es la RFLP, que igual ahorita voy a explicar cada una de ellas. La FRLP significa polimorfismos en la longitud de los fragmentos de restricción. Este utiliza enzimas bacterianas que cortan el ADN en sitios reconocidos. Este es un cambio en la secuencia que puede eliminar o generar un sitio de corte produciendo fragmentos de distinta longitud. Estos se separan por electroforesis y se detectan mediante sondas o algo conocido en inglés como es Southern Blot. Aunque fue muy utilizada, hoy en día se considera obsoleta por ser lenta y un poco apta para grandes volúmenes. Obviamente pues es la más económica, es la más sencilla, pero obviamente la eficiencia de esta o es la limitación que va a tener. Después nos pasamos a lo que es la BNTR, son las repeticiones en tándem. Esa es otra técnica importante en el análisis, que son zonas del ADN que tienen repeticiones. Algunas personas tienen más repeticiones que otras y eso genera un patrón único, como una especie de código de barras, si se podría decir así. Eso se conoce como huella genética y es lo que se usa en pruebas forenses o de paternidad. Se amplifican por un PCR usando primers flaqueantes y se analizan igual mismo por electroforesis. El patrón resultante da como resultado constituye la huella genética de un individuo como tal. Luego nos pasamos a lo que es la técnica PCR basada para SNPS. El uso de este método es muy eficaz para detectar polimorfismos de un solo nucleótido. Es una PCR alelo específica, solo amplifica si solo el alelo está presente en la muestra. Este es de alta especificidad y obviamente pues tiene un bajo costo. Es más que nada son rápidas, específicas, ideales para básicamente clínicas como tal. De ahí nos pasamos a lo que son la secuenciación y microarrays. La secuenciación Sanger sigue siendo el estándar para la confirmación de mutaciones puntuales cuando se necesitan pocos loci y alta precisión. Sin embargo, tiene baja capacidad operativa. Por su parte, los microarrays o los genochips permiten detectar cientos de miles de SNPS simultáneamente con gran eficiencia y obviamente con gran escalabilidad, adecuados obviamente para estudios poblacionales o medicina personalizada. Obviamente estos necesitan un costo y una infraestructura mucho más alta, pero pues igual se incluyen para saber el conocimiento de estos como tal. ¿Sabías que pequeñas variaciones en tu ADN pueden decir mucho sobre tu salud, orígenes, procedimientos penales? Hoy te explico las aplicaciones de los polimorfismos. A continuación, podemos observar que se pueden identificar riesgos genéticos para enfermedades como diabetes tipo 2, Alzheimer, enfermedades cardiovasculares, riesgo de cáncer hereditario. Esto ayuda a que se puedan intervenir antes de que la enfermedad aparezca y poder prevenirla con cambios en el estilo de vida o tratamientos preventivos. Por otro lado, tenemos cómo se relaciona con la medicina, puesto que ayuda a elegir los medicamentos correctos para ti. Así los médicos pueden saber qué fármaco es más eficaz. Posibilidad de trasplantes. Se puede determinar si eres compatible. Inestabilidad genética de tumores. En ocasiones, los tumores tienen cambios en su ADN que los hacen más agresivos. Detectarlos permite un tratamiento más preciso. Identificación de biopsias. El ADN ayuda a confirmar si pertenece a la persona correcta. Tu ADN guarda secretos, incluso sobre qué plan alimenticio es mejor para ti. Los polimorfismos también tienen aplicación en la nutrición. Gracias a ellos podemos conocer cómo reacciona cada persona a un alimento. Por otro lado, tenemos a la rama de la toxicología. Algunas personas tienen genes
que hacen que procesen tóxicos más rápido o más lento, lo que cambia su riesgo a padecer enfermedades, como por ejemplo, las variantes en genes como CIP1A1 o GSTM1 están asociados a mayor riesgo de cáncer si hay exposición a humo o químicos. Ahora pasaremos al impacto que tienen en la salud pública. Si bien, a nivel poblacional, el estudio de los polimorfismos permite identificar qué grupo representa un mayor riesgo genético. Esto facilita el diseño de campañas de prevención específicas y adaptadas a las necesidades de esas comunidades, lo que representa un enfoque eficiente en la salud pública. Finalmente, las técnicas de polimorfismos de longitud de fragmentos molecular y el número de repeticiones en tándem permiten seguir la herencia en ciertos genes para determinar parentescos y también se usan en estudios evolutivos y antropológicos, como rastrear migraciones humanas y vínculos con nuestros antepasados. El futuro del análisis genómico. ¿Qué es la huella genética? También es conocida como perfil de ADN. Es una herramienta que se utiliza para identificar a un individuo. Todos los individuos compartimos gran parte de nuestra secuencia de ADN, pero existen determinadas regiones que son variables y propias de cada sujeto. Estas zonas del genoma se denominan poliformismos, por lo que el conjunto de poliformismos propios de cada individuo será lo que conocemos como huella genética. Nuestro ADN nos hace únicos y mediante una muestra de saliva es posible conocer nuestro perfil o huella genética. Importancia de la variabilidad genética. La variabilidad genética podemos describirla como la diversidad de ADN que hay dentro de una población. Es la base de la evolución y su importancia va a radicar en la adaptación al entorno, que se refiere a la variabilidad genética, que va a asegurar que algunos individuos tengan genes que los hagan más resistentes. Por otro lado, tenemos la resistencia a enfermedades, que hace referencia a la probabilidad de que algunos individuos posean genes que les den inmunidad. Y por otro lado, la supervivencia a largo plazo nos indica que sin variabilidad, una especie es vulnerable a la extinción. La variabilidad proporciona el material genético y necesario para la selección natural y la evolución. El futuro del análisis genómico es prometedor. En los últimos años han surgido herramientas de análisis que permiten dar un tratamiento personalizado. Por ejemplo, en el cáncer permite la identificación de mutaciones genéticas específicas que impulsan el crecimiento del cáncer. Estas herramientas pueden facilitar el desarrollo de planes de tratamiento personalizados y con ello mejorar los resultados de los pacientes, así como reducir los efectos secundarios relacionados al tratamiento. En conclusión, podemos decir que el poliformismo genético es una característica esencial de las poblaciones biológicas. La relevancia en su estudio está en la localización de genes asociados a múltiples enfermedades, la anticipación a la respuesta de un individuo a una determinada enfermedad o infección, al predecir las respuestas de la población a varios tratamientos como medicamentos o vacunas, al diseñar terapias individualizadas y realizar estudios farmacogenéticos, así como al identificar marcadores para pruebas médicas. Y para concluir, en este apartado adjuntamos las referencias bibliográficas.